Reciban todos una cordial bienvenida, agradecidos con Dios, porque Dios es bueno, porque sus misericordias nunca nos han abandonado. Así que estamos contentos por esta preciosa oportunidad que nos concede. Y bueno, para hoy nos tocan los capítulos 28, 29 y 30 del libro de Job. Vamos entonces a iniciar para emprender ya nuestro viaje por las Sagradas Escrituras. Escuchemos el capítulo 28 del libro de Job. Libro de Job, capítulo 28. Ciertamente la plata tiene sus veneros, y el oro lugar donde se forma. El hierro se saca del polvo, y de la piedra es fundido el metal. A las tinieblas puso término, y examina todo a la perfección, las piedras que hay en la oscuridad y en la sombra de muerte. Brota el torrente de junto al morador, aguas que el pie había olvidado, sécanse luego, hacen del hombre. De la tierra nace el pan, y debajo de ella estará como convertida en fuego. Lugar hay cuyas piedras son zafiro, y sus polvos de oro. Senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio. Nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. En el pedernal puso su mano, y trastornó los montes de raíz. De los peñascos cortó ríos, y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento, e hizo salir a luz lo escondido. Empero, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la prudencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí, y la mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se trocará por vaso de oro fino. De coral ni de perlas no se hará mención. La sabiduría es mejor que piedras preciosas. No se igualará con ella esmeralda de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El infierno y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella, y Él conoce su lugar. Porque Él mira hasta los fines de la tierra, y ve debajo de todo el cielo. Al dar peso al viento, y poner las aguas por medida, cuando Él hizo ley a la lluvia, y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía Él, y la manifestaba, preparóla, y descubrióla también, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Tenemos entonces un tema sumamente importante, el cual expresa Job en estos capítulos, sobre la sabiduría. Qué manera de ilustrar poéticamente este don, la sabiduría. En su discurso, Job afirma que solamente la verdadera sabiduría trae consigo bienestar. Esta sabiduría solamente proviene de Dios. El único que puede resolver los indescifrables enigmas de la vida es Dios con su suprema sabiduría. La solución para el ser humano es hallar la paz por medio de la sumisión a la autoridad divina. Este capítulo sirve de puente para los discursos que siguen, pues ahora sigue hablándonos Job y también entrará en escena otro hombre que se le conoce pues con el nombre de Eliú. Así que aquí tenemos
este importante tema sobre la sabiduría. Y cabe resaltar que nos dice en este capítulo, nos revela tantas cosas que la naturaleza solamente nos puede confirmar. Y dice que la plata pues tiene sus veneros, es decir, sus fuentes, y el oro el lugar donde se refina. Nos dice que el hierro se saca del polvo, efectivamente. El hierro es un elemento que se extrae de la tierra y de las piedras se funde el cobre. A las tinieblas ponen término y examinan todo a la perfección. Hay algo que nos sorprende, ¿verdad? Es que hace referencia en este discurso Job sobre esto que solamente proviene de Dios. La sabiduría proviene de Dios. Y dice cómo Dios en su amor, en su sabiduría, detuvo los ríos en su nacimiento y los hizo salir a la luz, a lo escondido. Miren qué manera, cómo puede ilustrar de manera poética lo que encierra la sabiduría de Dios. Si bien nos dice una gran verdad, el hombre no conoce el valor de la sabiduría. No sabe dónde se halla la sabiduría. ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Hace esta pregunta. Sin embargo, al cierre de este capítulo podemos encontrar las respuestas. Dice, el abismo dice, no está en mí. Y varios aspectos de la naturaleza toman la palabra y dice, el mar también responde, ni conmigo. La sabiduría no está en el abismo, no está en el mar, tampoco se dará por el pago de una cantidad de oro, ni su precio será pesado para la adquisición de la plata. No puede ser apreciado aún ni con el oro de Ofir, un oro de alta estima, ni con ónice precioso, ni con ningún tipo de piedras de gran valor, como lo es el zafiro, como lo es el diamante, como lo son las aljabas de oro muy fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Es incalculable el valor que posee la sabiduría. Qué manera, ¿verdad?, tan magistral Job de expresar la eminente importancia, realce y valor que posee la sabiduría. Cuán maravilloso es el hombre que la alcanza o que procura alcanzarla. No se igualará ni siquiera al topacio de Etiopía y no se puede apreciar con oros muy finos. Entonces hace la pregunta, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Y nos dice que está encubierta a los ojos de todo viviente y a toda ave del cielo le está oculto. El infierno y la muerte han dicho que han escuchado con sus propios oídos sobre la fama de la sabiduría, pues Dios entiende el camino de ella y conoce el lugar donde reposa, porque el Señor mira los fines de toda la tierra y de todo lo que hay debajo de los cielos. Al dar peso al viento, imagínense cuánto pesa el viento, el Señor lo sabe. Y al poner las aguas por justa medida, cuando Dios le dio ley a la lluvia y le trazó el camino al relámpago de los truenos. Entonces el Señor la veía y la manifestaba, la preparó y la descubrió también.
Y el Señor le dijo al hombre: he aquí, el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Qué lindo, ¿verdad? La manera en que Job eleva este hermoso discurso y nos comparte una porción de este maravilloso elemento que todo hijo de Dios debe procurar tener. Entonces, en las preguntas que él formula en este capítulo, se halla la respuesta precisamente al final del mismo capítulo. ¿Dónde está la sabiduría? Pues yace en el temor de Dios. Allí está la sabiduría. ¿Y dónde está la inteligencia? En que usted se aparte del mal. Qué maravilloso, ¿verdad? Algo que a veces el hombre le pasa desapercibido. El temor de Dios es el principio de la sabiduría, y el apartarse del mal se puede entonces definir como la inteligencia. No solamente quedarte con el conocimiento, sino con el actuar, para que haya en ti entonces esa inteligencia que te permitirá rechazar lo malo. Lindo este capítulo, ¿verdad? Está precioso. Antes de seguir avanzando, vamos a escuchar un precioso tema musical referente a la sabiduría. Qué lindo es procurar esto, tener ese temor santo de Dios en nuestro corazón que nos permita comprender o al menos intentar siempre buscar hacer la voluntad de Dios. Tener ese temor en nuestros corazones que nos permita ser totalmente dependientes de la voluntad de Dios, de tal manera que podamos ver el mal con horror, el pecado con espanto y poder huir de eso. Libro de Job, capítulo 29. Y volvió Job a tomar su propósito, y dijo: ¿quién me tornase como en los meses pasados, como en los días que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer su candela sobre mi cabeza, a la luz de la cual yo caminaba en la oscuridad? Como fue en los días de mi mocedad, cuando el secreto de Dios estaba en mi tienda, cuando aún el Omnipotente estaba conmigo, y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis caminos con manteca, y la piedra me derramaba ríos de aceite, cuando salía a la puerta a juicio, y en la plaza hacía preparar mi asiento. Los mozos me veían y se escondían, y los viejos se levantaban y estaban en pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se ocultaba, y su lengua se pegaba a su paladar. Cuando los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio. Porque libraba al pobre que gritaba, y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda daba alegría. Vestíame de justicia, y ella me vestía como un manto, y mi toca era juicio. Yo era ojos al ciego, y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia, y quebraba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Y decía yo: en mi nido moriré, y como arena multiplicaré días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas, y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí, y mi arco se corroboraba en mi mano. Oíanme y esperaban, y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban, y mi razón destilaba sobre ellos. Y esperábanme como a la lluvia, y abrían su boca como a la lluvia tardía. Si me reía con ellos, no lo creían, y no abatían la luz de mi rostro.
calificaba yo el camino de ellos y sentábame en cabecera. Y moraba como rey en el ejército, como el que consuela llorosos. Bueno, entra aquí en un estado de nostalgia, de recuerdos gratos para este varón de Dios. Como hace un resumen de la vida pasada, de lo que él experimentaba en su diario vivir. Pues él toma nuevamente la palabra y dice, ay, ¿quién me volviera a dar esa oportunidad como en los meses pasados, como en los días cuando Dios me guardaba, cuando Dios hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, en cuya luz yo caminaba en la oscuridad? Qué manera, ¿verdad?, de anhelar ese tiempo cuando sentía la certeza de que Dios era quien estaba alrededor de él, quien lo asistía en todo tiempo. Y expresa Job de una manera, podemos decir, nostálgica, sentimental, como fue en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando sentía que todo lo que poseía era guardado por Dios, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí. Qué manera, ¿verdad? Estamos seguros que cuando Job expresaba esto, seguro que estaba muy compungido al recordar sus hijos alrededor de su mesa, el bien que recibía de la mano de Dios, cuando él lavaba sus pasos con manteca y la piedra se derramaba ríos de aceite. Imagínense cuando había esa bendición diaria sobre la familia de Job, sobre todo su entorno, esa unción que expresa allí, esa asistencia divina de Dios en cada uno de sus campos familiares, económicos, sociales. Cómo anhelaba él retornar a esos tiempos, cuando él salía a la puerta a juicio y en la plaza hacían que se preparara un asiento para él por lo respetado y admirado que era Job en medio de la sociedad. Los jóvenes lo veían y se escondían en señal de respeto y reverencia. Y los ancianos, cuando lo veían, pues se levantaban y quedaban de pie en señal de honra a este varón de Dios. ¿Cuántas imágenes vendrían a la memoria de Job al recordar estos acontecimientos que lo hicieron sentir agradecido de Dios por tener la asistencia del Omnipotente a su lado, y que hoy en día, cuando solamente pasan a ser recuerdos, pasa entonces a vivir una vida bastante triste, opacada por la desgracia. Los príncipes detenían sus palabras y ponían la mano sobre su boca en señal de respeto, admiración hacia Job. Y la voz de los principales se apagaba, su lengua se pegaba a su paladar, y a los oídos de aquellas personas que lo llamaban, que lo oían, le decían: bienaventurado, gozoso, privilegiado es este varón. Los ojos que veían a Job daban testimonio de una vida legítima, pues él se encargaba de librar al pobre que clamaba. Era el que ayudaba al huérfano, y la bendición de aquellos que se encontraban perdidos venían a ser resueltos por la mano de Job. El corazón de la viuda nos detalla acá en este discurso que él le daba alegría a aquellas personas que necesitadas
buscaban de su auxilio, Job no se los negaba. Él se vestía de justicia y la justicia lo cubría a él. Como un manto, como una diadema era su rectitud, según describe en este capítulo. Y refleja de una manera elocuente, aún más amplio, la capacidad que Dios le dio a Job para ayudar a aquel menesteroso y desvalido, pues él confirma que él se convertía en ojos para el ciego y se convertía en pie al cojo, queriendo decir esto, que él abastecía de lo necesario a aquellas personas que carecían de algún favor, que carecían de alguna necesidad, que carecían de algo que la naturaleza les había quitado, pues Job les suplía conforme a su corazón bondadoso. Al menesteroso él le era por padre, y de la causa de que no entendía, pues él se informaba diligentemente, de tal manera que él quebrantaba los colmillos de los malos y sus dientes los hacía soltar la presa, es decir, cuando él veía que el malo acechaba a aquel desvalido menesteroso, se encargaba de que la justicia cayera sobre aquel malvado, de modo que la presa, esa persona indefensa, pudiera ser liberada y ser rescatada con justicia y verdad. Decía yo, en mi nido moriré, aquí a gusto, tranquilo, pues quedaré. Y como la arena, pues multiplicará Dios mis días, porque sentía que su raíz estaba abierta junto a las aguas. Qué manera poética de ilustrar cómo su vida estaba allí, su raíz expuesta al aire y a la vez supliéndose de ese arroyo, porque en sus ramas permanecía el rocío, el bien estaba allí posado en él. Mi honra se renovaba en mí y mi arco se fortalecía en mi mano. Qué manera él de ilustrar la vida que tenía, cómo él a través de sus obras ayudaba a aquellos que necesitaban ayuda, que se encontraba supliéndose o en continua, cuando él habla de que su raíz estaba allí abierta junto a las aguas, es como nos dice el Salmo 1, ¿verdad? Aquellos que en el Salmo 1 nos dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Esto nos hace relacionarlo con este pasaje que nos detalla Job. Él era ese árbol plantado junto a los arroyos de agua, porque precisamente era un hombre bienaventurado, temeroso de Dios, que había cimentado su fe en el Omnipotente. Y entonces, aquí de una manera poética, observamos cómo detalla su vida con Dios, cómo era esa raíz que estaba allí alimentándose de la presencia de Dios. Dice, le oían y esperaban y callaban al consejo de Job, y tras su palabra pues ninguno replicaba. Su razón era entendida por ellos y era esperado como la gente espera la lluvia, y abrían su boca como a la lluvia tardía. Había tanta necesidad en ese lugar y Job suplía las necesidades. Job estaba allí para abastecer a aquellos necesitados, y cuando él se reía con ellos pues no lo creían, lo abatían la luz de su rostro. Era de una manera tan respetado, de una manera tan admirado.
que él se sentía pues que él estaba allí sentado como un jefe, como un líder, como un patriarca, y él moraba como un rey en medio del ejército, como el que consuela a aquellos que lloran. Qué manera, ¿verdad?, de él hacer un resumen de lo que fue su vida en el pasado. Recordemos que la vida de Job se dividió antes y después. Antes de haber caído, ¿verdad?, en esta prueba, y después de haber superado esta prueba. Qué manera, ¿verdad?, Dios, de cambiar el rumbo de la vida de Job, pero a la vez cómo pulió en él una personalidad excepcional. Seguimos ya entonces en el último capítulo del día de hoy, que sería el capítulo 30. Seguimos escuchando a Job. Seguimos escuchando cómo él recuerda su antigua manera de vivir antes de que llegara la desgracia de su vida. Libro de Job, capítulo 30. Mas ahora los más mozos de días que yo se ríen de mí, cuyos padres yo desdeñara ponerlos con los perros de mi ganado, porque para que yo habría menester la fuerza de sus manos, en los cuales había perecido con el tiempo. Por causa de la pobreza y del hambre andaban solos, huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto, que cogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. Eran echados de entre las gentes, y todos les daban grita como al ladrón. Habitaban en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de la tierra y en las rocas. Bramaban entre las matas y se reunían debajo de las espinas, hijos débiles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. Y ahora yo soy su canción y he sido hecho su refrán. Abomínanme, aléjanse de mí, y aun de mi rostro no detuvieron su saliva. Porque Dios desató mi cuerda y me afligió. Por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. A la mano derecha se levantaron los jóvenes, empujaron mis pies y sentaron contra mí las vías de su ruina. Mi senda desbarataron, aprovecháronse de mi quebrantamiento, contra los cuales no hubo ayudador. Vinieron como por portillo ancho, revolviéronse a mi calamidad. Hanse revuelto turbaciones sobre mí, combatieron como viento mi alma, y mi salud pasó como nube. Y ahora mi alma está derramada en mí, días de aflicción me han aprehendido. De noche taladran sobre mí mis huesos, y mis pulsos no reposan. Con la grande copia de materia mi vestidura está demudada. Cíñeme como el cuello de mi túnica. Derribóme en el lodo, y soy semejante al polvo y a la ceniza. Clamo a ti, y no me oyes. Preséntome, y no me atiendes. Hazte tornado cruel para mí, con la fortaleza de tu mano me amenazas. Levantásteme e hicísteme cabalgar sobre el viento, y disolviste mi sustancia, porque yo conozco que me reduces a la muerte, y a la casa determinada a todo viviente. Mas él no extenderá la mano contra el sepulcro. ¿Clamarán los sepultados cuando él los quebrantare? ¿No lloré yo al afligido? ¿Y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso? Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba luz, la oscuridad vino. Mis entrañas hierven y no reposan, días de aflicción me han sobrecogido. Denegrido ando, y no por el sol. Levantádome he en la congregación y clamado. He venido a ser hermano de los dragones y compañero de los búhos. Mi piel está denegrida sobre mí, y mis huesos se secaron con ardentía. Y hace tornado mi arpa en luto, y mi órgano en voz de lamentadores. Bueno, podemos entonces observar a través de este discurso cómo en el primer capítulo hace referencia en el 28 sobre la sabiduría, la grandeza y la majestad que solamente en Dios se halla,
¿Y cómo la podemos adquirir? Hace entonces en el capítulo 29 un breve destello de los recuerdos que plácidamente le traían alegría al notar todas las formas en que él asistía a aquellos que necesitaban de la ayuda y cómo Dios lo abastecía de una manera especial. Sin embargo, ya en este capítulo 30 vemos el panorama actual de Job. Todos aquellos que recibieron ayuda de Job, todas aquellas personas que pudieron disfrutar de las bendiciones que recibieron de la mano de Job, pues ahora entonces dieron la espalda ante la situación por la cual él está atravesando. Entonces vemos la contraparte, lo que él hizo cuando tuvo bien y cómo ayudar, y ahora lo que está padeciendo en su momento de oscuridad. Podemos notar entonces las maneras en que él comunica su dolor. No solamente une la tragedia, el luto, el abandono, sino también la burla. Cuando inicia el capítulo dice, ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo. Aquellos que se escondían en señal de respeto y de que se veían tan pequeñito al lado de Job, pues ahora él era motivo de risa, de burla. Y expresa, a cuyos padres yo desdeñara poner en los perros de mi ganado, con los perros de mi ganado. ¿Y de qué me serviría ni aun la fuerza de sus manos? No tienen fuerza alguna. Entonces, por causa de la pobreza y del hambre, andaban solos, huían a la soledad, a lugares tenebrosos, asolados y desiertos. Recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. Y entonces expresa que ahora Job dice, ahora yo soy objeto de burla. Ahora yo les sirvo de refrán. Me abobinan, se alejan de mí y ven aún mi rostro. No detuvieron su saliva. Es decir, de una manera despectiva, de una manera imprudente. Espían, expresando el asco que les producía ver el rostro de Job. Qué cambio de panorama, ¿verdad? Al ser el hombre respetado, admirado, escuchado, y ahora ser burla de aquellos a los que alguna vez él ayudó. Qué cambio de vida tan radical. Y expresa, me abominan, se alejan de mí. Y dice, bueno, Dios desató su cuerda y me ha afligido. Por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. Sin embargo, todas estas cosas que le ocurrieron a Job, él entendía que era Dios, pues, quien había enviado todo esto, todas estas cosas que estaban ocurriendo en su entorno, el luto, la tragedia económica, su salud, todo esto no se lo otorgaba a nadie más sino a Dios. Era su pensamiento principal, Dios. Me sorprende ver eso, que nunca Job dijo, bueno, el enemigo, Satanás. No. Es la autonomía total y absoluta de la vida de Job radicaba en Jehová. Y de una u otra manera, pues Dios tuvo que autorizar al enemigo para que pudiera él atacar la vida de Job. Entonces, Job reconoce su miserable estado presente y considera que todas sus esperanzas se han perdido, manteniendo su voto de inocencia. Job declara que no se ha entregado a la concupiscencia y que ha actuado siempre con justicia y benevolencia hacia todas las demás personas. Job cierra su discurso diciendo que de nuevo no es culpable de la hipocresía, tanto en palabras como en lo íntimo de su corazón. Esto es una firme manera de reiterar su inocencia. Ahora pues es lo que está buscando, la respuesta de Dios. Job trata de hallar el porqué de esta situación y por eso expresa,
Mi alma está derramada en mí. Estos días de aflicción se han apoderado de mí. Las noches taladran mis huesos. Los dolores que me roen no reposan. Dolores de día y de noche que llegan hasta lo profundo de sus huesos. La violencia deforma mi vestidura y me ciñe como el cuello de mi túnica. Le dice, Él me derribó en el lodo y soy semejante al polvo y a la ceniza. El Señor me volvió a mi estado original y expresa de una manera trágica, clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes, te has vuelto cruel para mí, con el poder de tu mano me persigues, me alzaste sobre el viento y me hiciste cabalgar en él. Qué manera de hacer la relación de cuán ligero se ha hecho en él el sufrimiento, cuánto dolor es percibido a través de este proceso por el cual le ha tocado atravesar. Y dice, pero ¿sabes qué? Él no va a extender la mano contra los que están en el sepulcro, porque van a clamar los sepultados cuando Él los quebrantare. No, eso no va a pasar. Yo lloré, no lloré yo al afligido. Mi alma no se entristeció sobre el menesteroso. Cuando yo esperaba el bien, me vino el mal. Y cuando esperaba la luz, me vino la oscuridad. Cuando no estamos preparados para acontecimientos de esta índole. Así se puede ver en estos versículos. Cuando nosotros esperamos el bien y nos llega lo malo. Cuando esperamos luz de esperanza y nos acerca las tinieblas de la maldad. ¿Cuántas situaciones acá podemos palpar de las situaciones que está viviendo Job? Mis entrañas se agitan y no reposan, y los días de aflicción me han sobrecogido. Describe que anda su piel ennegrecida y no precisamente por el efecto del sol. Recordemos esa enfermedad que lo abatió y que hizo gran daño sobre todo su cuerpo. He venido a ser el hermano de los chacales y a ser compañero de las avestruces que esconden la cabeza cuando están pasando por algún problema y algún riesgo. Mi pie pues se ha ennegrecido y ya se me cae y mis huesos arden de aquel calor. Ya se me ha cambiado, ya mi arpa, ese instrumento de alegría, se ha convertido en luto y mi flauta en voz de lamentadores. Una manera de describir cuánto cambio radical hubo en su vida. En el capítulo 29, haciendo un recuerdo de las grandes bendiciones y privilegios que gozó, y ahora todo cómo le cambió. Es impactante, ¿verdad?, cómo Job logra entrelazar las situaciones que él vivió y las que está pasando. Y qué importante o qué manera de reflejar su vida. Yo estaba esperando lo bueno, el bien, y me vino lo malo. Y estaba esperando la luz y me vino la oscuridad. Qué manera, ¿verdad?, de poder simbolizar, poder expresar sus más íntimos sentimientos. Estaba esperando las cosas que Dios siempre me ha dado, las cosas buenas, pero no fue así. Sin embargo, habla pues de que sigue esperando, sigue llamando, hasta que Dios en su paciencia, en su bondad, le conteste entonces a Job el porqué de esta terrible situación. Y bueno, ya de esta manera llegamos entonces al final de los capítulos que correspondían al día de hoy.